el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en otro episodio más de este ministerio de Podcasts Enlazadas. Muchas gracias por toda aquella audiencia que ha estado viendo o escuchando estos episodios de esta nueva serie. Estamos viendo una nueva serie de mujeres de la Biblia, pero son mujeres prácticamente desconocidas o que muchas de nosotras no habíamos realmente tenido en cuenta para hacer estudios, para poder aprender de estas mujeres que ahí han estado plasmadas, que Dios permitió que estuviesen sus nombres escritos y que por tanto, pues nos vamos a dar a la tarea en esta serie de poder escudriñar un poquito más para aprender sobre cada una de estas mujeres. Así que antes de comenzar, quiero dar gracias al auditorio que se ha estado añadiendo a este ministerio de podcasts enlazadas a través de la plataforma de YouTube, pero también quisiera seguirles recordando que es importante que usted le dé ahí me gusta cuando usted esté viendo el episodio, ahí le pique o le dé like donde dice me gusta, que por favor ponga notificaciones ahí para que a usted le avise cuando hay un estreno y que lo comparta. Si hay algún episodio que a usted le ha sido de mucha bendición, edificación, compártala con otra mujer para que también aprendamos más sobre las mujeres de la Biblia, pero sobre todo también aprendamos más sobre el carácter de nuestro Dios, de su gran amor y saber que todo esto nos lleva ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? A la persona de Cristo. Así que les sigo recordando todo esto y de antemano muchas gracias. También les quiero recordar que tenemos una página en Facebook, igual con el nombre como el ministerio que tenemos aquí en YouTube, Podcasts Enlazadas. Búsquenlo y por favor ahí suscríbase a esa página para que usted también esté al pendiente de algunas cosas que yo aviso o de algunos reels, de algunas cosas que no se ponen aquí en esta plataforma, sino solo en Facebook. Y bueno, también pongo estos avisos al principio porque luego al final me sigo de largo con la explicación y ya se me olvida. Les quiero recordar de la nueva edición de Enlazadas Viviendo Permanentes en Cristo. Esta nueva edición que se encuentra en amazon.com es una nueva edición porque yo le añadí unos nuevos capítulos. Sobre todo hay un capítulo, bueno, le añadí la segunda parte de cómo estudiar y leer la Biblia y le añadí el capítulo también de un test que vamos a estar resolviendo este test, donde en este test usted va a saber específicamente qué dones tiene y cómo los puede poner a trabajar para el ministerio del Señor Jesucristo. Bueno, pues ya sin más vamos a entrar en materia y vamos a ver hoy a dos mujeres que posiblemente en algún momento de nuestra lectura bíblica que hacemos cada año, ¿verdad? Y que le estamos tratando de dar en un año nueva lectura y que lo podemos hacer, aunque es tema de otro estudio, pero lo podemos hacer a través de otras versiones para que usted pueda aprender un poco más. Pero no sé si hayan escuchado de estas mujeres de la Biblia que se llama Sifra y Púa. ¿Por qué lo pronuncio así? Porque tienen acento en la A, en la última A. Entonces serían estas mujeres Sifra y Púa, de las cuales vamos a hablar hoy y se encuentra en Éxodo 1, capítulo 1, versículos 15 al 21. La mujer que vimos anteriormente de nuestra serie Mujeres de la Biblia Desconocidas fue en el libro de Génesis y remítase al episodio anterior porque de verdad fue fascinante poder aprender sobre la vida de Débora. Y no es Débora la que conocemos, sobre esa juez o esa madre para Israel, no es esa Débora, es una Débora que fue prácticamente la segunda mamá de Rebeca, ¿verdad? Y que ella como nodriza pudo estar al lado de Rebeca y no les voy a contar más, mejor vayan al episodio anterior para que conozcan más de esta gran mujer.
Bueno, pues ahora vamos a tener, y le quiero dar lectura a a Éxodo, porque ahora nos vamos al segundo libro, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, y vamos a dar lectura en Génesis 1, capítulo 15 al 21. Y dice, y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Pua, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto le había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. Bueno, yo creo que tan solo el tener la lectura de la Biblia ya nos está dando ahí muchos detalles, ¿verdad? Y nos está hablando y vamos a sacar principios muy importantes de estas dos mujeres parteras. Ahora recuerdo que mi bisabuelita, la mamá de mi abuelita y que fue abuelita de mi mamá, me cuenta mi mamá que fue partera. Y miren, este gran oficio para aquellos años, en este caso para el año en que más o menos los 1500 antes de Cristo, en que sucedieron estos hechos del Éxodo, pues obvio todos sí, no se indica que se les haya abierto el vientre, sino prácticamente todos los nacimientos eran de forma natural. Y todavía para el tiempo ya en el siglo XIX, con mi bisabuelita, pues también eran de parto natural. Y cómo Dios usó y cómo Dios usa todavía, que ahora se les llama ginecólogas, a las mujeres para dar y ser parte de ese hecho milagroso de dar vida y de traer al mundo a esos bebés, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a empezar con detalles importantes sobre Sifra y Pua. Un detalle importante es que al parecer no eran egipcias, eran hebreas. No hay indicio, ¿verdad? Tal vez de que esté confirmado, pero realmente, pues si estaban asistiendo solo a las mujeres hebreas, es porque de ellas mismas, del pueblo hebreo, salieron estas parteras. Y más porque dice ahí la palabra que temían a Dios, ¿verdad? Y entonces, pues sí se puede adjudicar que estas parteras eran hebreas, como hemos leído. Y bueno, hemos estado viendo en estos versículos, vamos a ver algunas cosas importantes de algunos versículos y cómo aquí, pues como eran asistidas las mujeres hebreas por parteras hebreas, se viene esta situación de control natal en el cual el faraón se da cuenta que el pueblo hebreo está creciendo y creciendo y creciendo en población y yo creo que pensó, ¿verdad?, en su mente, se podría decir de maldad maquiavélica, que el estar viendo al pueblo hebreo crecer y crecer y más que había muchos varones, pues en algún momento se les iba a revelar. Acuérdense que el pueblo hebreo estaba como esclavo, estaba en esclavitud en Egipto. Entonces, pues, ¿qué se le ocurrió, verdad? Y no, más bien yo
no puedo decir que se le ocurrió, fue un pensamiento que definitivamente el enemigo le implantó en la mente del faraón con esa maldad de empezar a hacer genocidio contra el pueblo hebreo desde ese entonces. ¿Y cómo fue? Dándole la instrucción a todas aquellas parteras que asistían a las mujeres hebreas, que cuando naciera un bebé varón, en ese momento le quitaran la vida. ¡Wow! Entonces, estamos viendo que esta situación, ¿verdad? Que hicieron en específico Cifra y Pua, que fueron esas parteras que asistían, seguramente había mucho más parteras, pero si la Biblia está poniendo los nombres de ellas, es por lo que vamos a ver a continuación. Miren, vamos a ver que el nombre o el significado de estas dos mujeres parteras era de origen semita, y que por eso es que ahí viene la duda que si eran egipcias o hebreas, ¿verdad? Pero bueno, lo más seguro es que aunque hayan sido sus nombres de origen egipcio, seguramente por estar viviendo ahí, se les cambiaron sus nombres. Estas mujeres, pues en realidad eran del pueblo hebreo. Y miren lo que significa el nombre de Cifra. Significa brillar, adornar, que viene de la palabra hermoso. Y el significado de Pua significa también brillo, esplendor. O sea que estas dos mujeres de alguna manera brillaron ante la presencia de nuestro Dios. ¿Pero por qué brillaron? Porque ellas no accedieron a hacer una masacre, a hacer un genocidio, no accedieron a la petición del faraón de hacer esa maldad y de estar quitándole la vida a estos bebés varones hebreos. ¿Por qué? Porque ellas amaban a Dios y tenían un corazón limpio y adoraban a nuestro Dios, ¿verdad? Así que temieron el desobedecer realmente a Dios en quitarle la vida a alguno de estos varones, bebés hebreos, y temieron más a Dios, fíjense, temieron más a Dios de preservar la vida de estos bebés, al Todopoderoso, que al faraón, que también se le consideraba como un dios, pero para el pueblo egipcio. Así que esta decisión sabia, valiente, porque seguramente Cifra y Pua sabían que si desobedecían, ¿qué les iba a pasar? Seguramente el faraón, ellas ya habían pensado que les iba a quitar también a ellas la vida. Sin embargo, vemos en estos versículos que leímos que Dios las honró. Ahora ustedes dirían, bueno, es que ellas mintieron, pero no, en realidad no mintieron. Sí se podría pensar que mintieron, pero Dios no va a honrar, fíjense, escúcheme bien, Dios no va a honrar a las personas que mienten. Y Dios va a honrar la obediencia y la valentía de obedecer los principios que Dios ha establecido. Y Dios ha establecido mantener la vida de todo ser humano. Así que si usted ha pensado que tal vez mintieron, no fue así. ¿Por qué? Porque como leímos, fíjense, vamos a leer otra vez algunos versículos. Ahí dice en el versículo 1, otra vez vemos que entonces el rey de Egipto, el faraón, está mandando a las parteras hebreas, en este caso muy en específico da los nombres a Cifra y a Pua, que cuando estuvieran asistiendo a estas mujeres que estaban dando a luz y las estuvieran teniendo ahí en el lecho ya para dar a parto, dar a luz, y se veían algún bebé varón, entonces no dejaran que vivieran, ¿verdad? Pero fíjense el versículo 17, lo que les estaba yo comentando, pero las parteras temían a Dios, o sea, realmente honraban al Dios verdadero y no hicieron lo que el faraón les había mandado, sino dejaron vivir a estos niños. Entonces, cuando el faraón se entera, las manda a llamar
Y ellas bien valientes fueron, y fíjense, les hizo una pregunta: ¿por qué están dejando que los niños vivan? Y fíjense, ellas respondieron con toda seguridad y dijeron: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios las favoreció, dice el versículo 20, a estas parteras, y multiplicó al pueblo y llegó a ser muy poderoso. Y luego el 21 dice: y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Lo más probable es que en realidad sí sucedió lo que ellas decían. Sí sucedió de que realmente esa respuesta pues era muy obvia y tanto fue tan obvia que el faraón lo creyó, ¿verdad? Y lo tomó como una verdad de que sí eran muy diferentes las mujeres hebreas y las mujeres egipcias, porque mientras las mujeres hebreas se tenían que dedicar también a labores fuertes, y su constitución, como dice ahí, era más fuerte, más robusta, a diferencia de las mujeres egipcias que seguramente tenían una vida más sedentaria, que no hacían muchas cosas, pues creo que para el faraón fue de sentido común creer que sí, cuando llegaban las parteras, pues ya el bebé había nacido, ¿verdad? Entonces, y como había muchas mujeres que daban a luz casi al mismo tiempo, pues no se daban abasto, ¿verdad? Las parteras. Por tanto, era evidente que tanto para Cifra y Púa, que eran las encargadas, se puede decir, principales, encargadas inmediatas, pues no lograban cubrir todos los partos. Y ya cuando llegaban, pues ya las hebreas habían dado a luz. Entonces, esto es una gran enseñanza para nosotras. Una, las parteras, se los digo nuevamente, fueron muy valientes y muy astutas también, porque en realidad no mintieron para salvarse. Simplemente sí arriesgaron su vida al ir ante Faraón y antepusieron, ¿verdad? Obvio, como ya habíamos dicho, el temor a Dios, pero Dios las respaldó cuando ellas hablaron la verdad. O sea, Dios siempre va a honrar la verdad, queridas. Y esto es un principio básico, primordial para la vida de nosotras como mujeres que nos decimos ser cristianas. Si tú quieres que Dios te honre, que Dios te bendiga, y como dice aquí, ¿verdad? En el versículo 21, que sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a las familias. Si nosotros queremos tener familias prósperas, queremos que nuestros hijos y nuestras generaciones venideras sean bendecidas y seamos prósperas. No estoy hablando necesariamente de una situación financiera, sino prósperas en salud, prósperas en el área espiritual, prósperas en el área moral, en todas nuestras áreas. Debemos honrar a Dios como obedeciendo sus principios y no mintiendo. Así que estamos viendo aquí que en realidad esto que hicieron estas parteras y Fray Púa fue valiente, se presentaron ante el faraón sabiendo que el faraón les podía quitar la vida, pero también fueron muy sinceras. O sea, dijeron, pues lo que pasa es que nosotros llegamos y ya algunas ya han dado a luz. Y bueno, ¿qué otro principio vamos a aprender? Miren, el segundo principio que quiero que aprendamos es el preservar la vida. Voy a hablar de un tema un poco o un mucho delicado para nuestros tiempos en este siglo XXI y que muchas cristianas a veces pasamos de largo. Pero hoy día el avance de la ciencia, la tecnología y nuevamente ese espíritu del enemigo que está ahí poniendo en doctores que no son creyentes en el Dios verdadero, que no creen en Cristo Jesús, han usado sus clínicas para quitar la vida a esos bebés antes de nacer, antes de que se llegue a término de los 9 meses.
La Biblia ha constatado que desde que el momento que el óvulo y el espermatozoide se juntan y se unen y hacen lo que se llama científicamente el cigoto, eso ya es una vida, ya eso es una personita que se va a ir desarrollando durante los 9 meses. ¿Eso qué quiere decir? Desde el momento de la concepción, por ser ya una persona, un ser humano que el Señor ha creado y que ha permitido ese milagro de la concepción y que se haya unido el espermatozoide y el óvulo y esté dando una nueva vida, quiere decir desde el minuto 1 que se unen, es un ser humano. Por lo cual, en cualquier término de 1 mes, 2, 3, ya no se diga 5, 6, 7 meses, el de una forma alevosa, si lo puedo yo decir, o sea, con alevosía y ventaja en el sentido de que la mujer está decidiendo no tener ese bebé y que está haciendo uso de esas clínicas, no voy a mencionar su nombre porque, por cierto, me han estado limitando casi todos mis videos de YouTube por palabras que he usado y se me ha olvidado y ahorita acabo de usar algunas palabras que me pueda limitar el que se pueda difundir el video. Pero ustedes saben a la palabra que me estoy refiriendo, ¿verdad? Cuando interrumpimos el crecimiento de un bebé dentro todavía en gestación dentro de la mamá, ustedes ya saben la palabra a la que me refiero, eso es hacer lo que el faraón estaba pidiendo a estas mujeres cifripúa, pero como en aquel entonces no estaba esa tecnología de los ultrasonidos y toda esa tecnología que hay para poder interrumpir un embarazo, tenían que esperar a que naciera, además de que obvio no se veía qué sexo era, ¿verdad? Y lo que quería el faraón era solamente eliminar a los bebés varones. Entonces, prácticamente tenían que esperar Cifra y Púa que naciera el bebé para empezar a ver el sexo. Pero hoy día, con la tecnología que hay, se puede interrumpir el embarazo. ¿Y saben qué? Se está rompiendo un principio bíblico de preservar la vida. Y yo sé que ustedes me van a decir que es un tema polémico porque hay embarazos que sí son necesarios, que se interrumpan por X circunstancias. El principio bíblico es preservar la vida. Ahora, yo sé que seguramente va a haber mujeres que me estén escuchando y que tal vez han pasado por esta situación de interrupción de un embarazo y tal vez algunas de ustedes sea porque de verdad fue de forma natural que se interrumpió y ahí pues ahora sí que ustedes no tienen nada que ver y que el Señor la siga consolando, la siga fortaleciendo cuando hayan perdido al bebé de una forma así. Pero también hay mamás que con toda conciencia han decidido interrumpir ese nacimiento. Sin embargo, también para ustedes, no queremos usar esta plataforma para juzgar de ninguna manera a esas mamás que decidieron interrumpir el nacimiento de esos bebés, porque Dios claramente en su palabra, en el Nuevo Testamento, en esas cartas de Juan, dice muy claramente, es un versículo hermoso donde dice que si hubiésemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese versículo es muy hermoso porque no está diciendo que el Señor, si tú te arrepientes, claro que te va a perdonar, pero Dios lo que está viendo ahí es una intervención directa de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre en estarle recordando que Él dio su vida por aquellas mujeres que cometieron en el pasado o en el presente o lo van a cometer en el futuro algún término de no dejar que nazca ese bebé y que ese pecado de quitar la vida a ese bebé, que lo hayan hecho en ignorancia o no, si se arrepiente usted y si se arrepintió de haberlo hecho en el pasado, dice la Biblia que tenemos abogado para que cuando el enemigo
quiera acusarnos, porque el enemigo sí es nuestro acusador y le quiera decir al Padre, nuestro Dios Padre, mira, ella interrumpió la vida de su hijo y lo hizo con toda conciencia, pero si es una mujer que ha puesto su vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo y realmente está arrepentida de lo que hizo en el pasado, entonces Jesús, como ese abogado, fíjese, ese abogado va a intervenir ante Dios Padre y le va a decir, pero recuerda que por mi sacrificio y que ella creyó en ese sacrificio que yo hice por toda la humanidad, ella ya está perdonada por lo que hizo en el pasado, lo que haga en el presente y aún lo que vaya a hacer en el futuro. Y al recordar el Señor Jesús y abogar por nosotras ante el Padre, que nosotras ya hemos sido perdonadas y justificadas por haber nosotras puesto nuestra fe en Jesús y haber creído que Él tomó en la cruz todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, nosotros de antemano ya tenemos ese perdón. Siempre y cuando, queridas, a usted de verdad le duele en su corazón haberle fallado al Señor, y se arrepienta de haber interrumpido un embarazo con toda conciencia que lo haya hecho usted, porque ya el Señor aún perdonó ese tipo de pecado. Y sabe que eso nos debe de alegrar mucho, nos debe de dar gozo y ser agradecidas con el Señor de que Él está todo el tiempo abogando, a pesar de que el enemigo está acusándonos todo el tiempo. Pero bueno, no me quiero desviar mucho del tema, pero son principios bíblicos que estamos aprendiendo a través de la vida de Sifra y de Púa. Así que, pues estamos viendo cómo el Señor Jesucristo, cómo Dios, ¿verdad? En este caso, como se le llama en el Antiguo Testamento, Jehová, algunos le dicen eterno, estamos viendo realmente cómo Dios honra esos principios de obediencia, de valentía de mujeres que hasta hoy día el Señor honra. Si diéramos testimonio a las mujeres cristianas de cuando honramos a Dios con nuestras acciones, con nuestra convicción de lo que hemos creído, el Señor realmente nos puede bendecir como bendijo a Sifra y a Púa. Otro principio bíblico. Tercer principio bíblico. Primer principio, no mentir. Decir la verdad, sabiendo que nos puede ir mal o podemos tener consecuencias. Sifra y Púa podían tener la consecuencia de que el faraón les quitara la vida. Sin embargo, hasta el faraón halló sentido en las palabras que estaban diciendo Sifra y Púa. Principio número 2, preservar la vida. Preservar la vida. Y principio número 3, que vemos a través de la vida de Sifra y de Púa. Vamos a tener etapas, mujeres queridas, que en algún momento se pueda ver comprometida nuestra fe. ¿Y de qué forma? Tal vez, fíjese lo que le voy a decir, tal vez algún familiar o hasta algún otro hermano en la fe le pueda pedir a usted que haga algo que sabe que no está bien ante los ojos de Dios. Y que usted diga, ay, pues no es tan grave, que le pida a su esposo hacer algo que usted sabe que no está bien ante los ojos de Dios y que usted diga, es que mi esposo me lo está pidiendo. O creer algo que usted sabe que no esté bien y lo vaya a practicar. Mire, ejemplos puede haber muchos. Voy a dar solo un ejemplo para que se imaginen un poquito a qué me refiero. Que le diga a su esposo ahorita que estamos precisamente con la declaración de impuestos ante el gobierno, que le diga, mira, vamos a mentir, vamos a poner en la declaración esto y esto que no es verdad, pero como tú también vas a firmar la declaración, necesito que estés de acuerdo conmigo. Si usted accede, querida, acaba de romper un principio bíblico de no mantener sus convicciones, de ser realmente usted transparente, ser usted realmente honesta, primeramente ante Dios y hasta ante las autoridades que ha puesto Dios, como el gobierno, en este caso para declarar impuestos. Y si usted
prefiere honrar a Dios diciéndole al esposo, no, yo no voy a mentir en esa declaración, lo siento, aunque tengas que perder dinero, porque a veces la gente miente para obtener un crédito, para obtener dinero, pero si usted se mantiene firme en temer a Dios y temerle primeramente a nuestro Dios, si usted miente, y esa convicción Dios la va a honrar. Tal vez se crea un problema, un conflicto en ese momento con el esposo y diga, oye, pues es que tú sabes que nos conviene y que pueda mantener un conflicto fuerte, pero después Dios le va a dar a usted la victoria sobre ese conflicto. ¿Por qué? Porque usted lo está honrando. Otra cosa, tal vez venga uno de sus hijos y le diga, o un hermano o un familiar y le diga, oye, mira que vi que si tú cuelgas ahí en tu puerta esos borreguitos con las moneditas plateadas, Dios te puede bendecir tu vida financieramente. Y usted diga, hay que exponer ahí un borreguito y con las moneditas y que cada vez que entre y salga de su puerta se acuerde que eso le va a hacer que usted tenga una prosperidad financiera. Pues mentira, mentira del diablo, porque vamos a entrar a hacer y a mezclar nuestros principios bíblicos con cosas esotéricas, pensando que, ay, ¿qué tiene de malo traer la patita de conejo en el llavero que dice que también es para la prosperidad financiera? ¿Qué tiene de malo? Pues tiene de malo todo, todo, porque estamos mezclando cosas paganas, queriendo mezclar con la verdad del evangelio, con la verdad de la palabra. Y al usted romper ese ciclo de estar viviendo para Dios de acuerdo a como Dios quiere que vivamos su palabra, ¿sabe qué? Dios no va a honrarla, Dios no la va a bendecir, Dios no la va a prosperar, porque está rompiendo los principios bíblicos, está rompiendo su convicción y sobre todo la obediencia a nuestro Dios. Entonces ya estamos aprendiendo 3 principios que nos están enseñando estas grandes mujeres de la Biblia, que para mí yo les digo desconocidas, porque ahí póngame en los comentarios si tal vez usted ya había percatado de esta vida de Cifra y de Púa, ¿verdad? Bueno, entonces, gracias a la acción de estas 2 mujeres, de Cifra y de Púa, nuestro Señor las prosperó. Y el pueblo hebreo todavía fue más fecundo, ¿verdad? Y fue creciendo más y más a tal grado que, bueno, ya ustedes saben, ¿verdad? Si leen todo Éxodo, cómo pudieron liberarse de la mano de Faraón y cómo se hizo un pueblo muy, muy grande. Bueno, vemos también más adelante algunos principios que el Señor nos pone también en su palabra y que les dijo también, por ejemplo, en Deuteronomio 7:9, que el Señor guarda la alianza por amor a sus generaciones. El Deuteronomio 7:10, que también da su merecido a las personas quien odia a Dios, pero que también en el Deuteronomio 7:11, que también a los que guardan los mandamientos, preceptos y normas que Dios manda poner, y que quien escucha y quien las practica, Dios hace alianza y Dios bajo juramento promete a sus padres, como dice Deuteronomio 7:13, que Él los amará, los bendecirá, los multiplicará y bendecirá el fruto de su seno, el fruto de su suelo, su trigo, su mosto, aceite, etcétera, que Dios les jura dar. Y todavía en Deuteronomio 7:14 Dios les dice a su pueblo, serás bendito más que a todos los pueblos, y no habrá mujeres ni varones estériles, ni en sus rebaños, machos ni hembras estériles, o sea que van a ser multiplicados sus rebaños. Y todavía fíjense lo que les dice en Deuteronomio 7:15. Y Dios apartará de ti toda enfermedad, no dejará caer sobre ti ninguna de estas epidemias malignas de Egipto. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta las bendiciones que obtenemos de honrar a Dios, de temerle, de tener nuestras convicciones fuertes como mujeres que nos llamamos de Cristo, cristianas? Cristianas, ¿por qué? Porque estamos esperando nuevamente a nuestro Mesías, porque Cristo significa el enviado, el Mesías. Y si nos decimos mujeres cristianas, que estamos honrando a ese Dios verdadero, a nuestro Mesías, entonces debiéramos actuar como Cifra y Púa. Y si no lo hemos hecho, ya les dije, que nos duela en nuestro corazón, que le pidamos perdón a Dios porque nuestro Señor Jesucristo está intercediendo como ese abogado ante Dios Padre. Por tanto, como vimos en Éxodo 1:20, Dios favoreció a estas parteras y el pueblo se multiplicó y les concedió un numeroso pueblo. Por tanto, en ese momento el faraón no pudo cumplir esa maldad, pero fíjense, leímos en el versículo 22 cómo faraón entonces, como no se pudo cumplir eso, todavía mandó que a todo el pueblo, dio la orden a todo el pueblo, fíjense, a todo el pueblo egipcio, que si veían un niño que nacía varón, lo echaran al río, que solo dejaran a las mujeres, a las niñas vivas. Obvio, estas parteras, Cifra y Púa, no se prestaron para esta maldad tan grande. Entonces, como conclusión, queridas, el mundo, el enemigo, siempre nos va a estar exponiendo a involucrarnos, a ser partícipes de cosas de maldad, de pecado. Pero usted y yo ya vimos los principios. Vamos a hacer, si somos sabias, si somos mujeres de convicción y detenemos el no participar de cosas que no le agradan a Dios, el Señor nos va a librar y nos va a prosperar en todas las áreas de nuestra vida junto con nuestra familia. Aprendemos de Cifra y de Púa la importancia de honrar a Dios, de ser valientes y tener convicción para decir no. Y eso va a hacer que nuestros hijos aprendan también a decir no. Vamos a ser ejemplo a nuestros hijos. Ahora, si usted diría es que solo lo vamos a hacer por la recompensa, no, porque Dios escudriña los corazones. Y Dios sabe si usted de veras está queriéndolo honrar porque usted realmente le ama a Él y porque tiene esa convicción de temor de no fallarle al Señor. O sea, tenemos, obvio, esa promesa de prosperidad, pero primeramente deberíamos de hacerlo no por conveniencia, sino porque realmente amamos a Dios, porque queremos obedecerlo, no por interés, ¿verdad? Entonces, qué hermoso ver la vida de Cifra y de Púa y de conocer estas grandes mujeres de Dios, que Dios las usó grandemente para no cometer ese genocidio. Bueno, otra vez mencioné la palabra que no tenía que mencionar. Ok. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón limpio delante de Él, un corazón que nos haga mujeres de convicción, valientes, de temer a su nombre y que nos haga capaces de tener dominio propio para decir no cuando nos vengan esas tentaciones. ¿Qué le parece? Tenemos al Espíritu Santo que nos da ese poder para decir no, ¿verdad? Y a través de ese testimonio que nosotros demos, mucha gente se puede acercar a nuestro Jesús, a nuestro Redentor y creerle que Él pagó ya por esos pecados de toda la humanidad y de todas las épocas. Así que con esto terminamos. Damos gracias a Dios por su palabra y estoy, la verdad, con mucho gozo en mi corazón de poder estar compartiendo con ustedes estas mujeres que de alguna manera les digo las mujeres desconocidas de la Biblia, pero que tal vez si usted ya las haya en algún momento leído, pues que haya aprendido estos principios que vimos hoy. Así que seguimos enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotras y nos vemos en otra ocasión. Que Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.